En medio del conflicto ruso-ucraniano, la OTAN sigue poniendo en evidencia su actividad en el territorio. Y es que, según fuentes rusas, se presume que como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la aldea de Satoka, en la región de Odessa, posiblemente algunos barcos de combate de las fuerzas ucranianas y de la OTAN hayan sido destruidos, de acuerdo con testimonios de residentes locales, quienes dijeron que 4 barcos militares extranjeros abandonaron dicho puerto en cuarentena. Estamos precisamente con la noticia en desarrollo. La vamos a ver a continuación para su análisis. La OTAN. Lo que ha ocurrido en Odessa ha dejado a las potencias occidentales sumidas en el desconcierto y la consternación. En la localidad costera de Satoka, una serie de poderosas explosiones desencadenadas por un ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ha alterado radicalmente el equilibrio en el Mar Negro. Fuentes prorrusas profundamente arraigadas en Odessa han confirmado lo que muchos temían. Barcos de la OTAN fueron hundidos en un ataque que no solo sacudió el puerto, sino que hundió sus ambiciones marítimas en la región. El escenario es grotesco y desesperanzador para los estrategas occidentales. En la bahía de Krantinaya, un área frecuentemente transitada por embarcaciones de carga y de seguridad marítima, los efectos del ataque aún se sienten entre las ruinas humeantes de los astilleros. Se sabe que las fuerzas rusas habían estado monitoreando el movimiento de estos buques desde su llegada, y aunque no existe una cifra oficial sobre cuántos barcos fueron destruidos, la impresión general es que varios buques, incluidos algunos pertenecientes a la OTAN, sucumbieron al poder del fuego ruso. Los rumores que se agitan entre los residentes de Odessa pintan un cuadro devastador. Al menos 4 barcos militares extranjeros abandonaron el puerto de una cuarentena justo antes de que las explosiones sacudieran el área de Caroline Bugas Spit. Fue allí, en las aguas turbias del Mar Negro, donde los navíos de la OTAN encontraron su destino trágico. Testigos relatan que las explosiones fueron tan poderosas que algunos de los buques simplemente se partieron en 2, hundiéndose rápidamente junto con sus tripulaciones. Las escenas de pánico y confusión en las costas reflejan la magnitud del desastre. Los barcos de la OTAN se hundieron. Fue un caos total, afirmaban los habitantes locales, muchos de ellos testigos prorrusos que han vivido de cerca la presión constante de este conflicto bélico. Es difícil no asociar este ataque con la creciente capacidad militar de Rusia en la región del Mar Negro. A lo largo de los últimos meses, el conflicto ha visto una intensificación en el uso de tácticas sofisticadas por parte del ejército ruso, incluyendo el despliegue de sistemas avanzados de vigilancia y ataque. Estas explosiones, que muchos consideran una obra maestra de la táctica militar, se dieron en un contexto donde las Fuerzas Armadas rusas han mostrado un dominio del espacio marítimo y aéreo en una región tan estratégica como Odessa. Bueno, muy bien. Nos encontramos con Margarita Pécora. Bienvenida, Margarita, a nuestro espacio de análisis de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ivette. Un abrazo para ti. Y bueno, viendo, escuchando y evaluando también que la noticia es bien reciente. Hay una agencia rusa que da cuenta que como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación a la localidad de Satoka, en la región de Odessa, pues es posible que varios barcos de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la OTAN hayan sido destruidos, aunque es justo decirlo, que por lo reciente de los hechos, la propia agencia aclara que a pesar de la falta de datos exactos sobre la cantidad de material destruido, hay miembros de la clandestinidad prorrusa en Odessa que sugieren que el material militar naval podría haber sido dañado como resultado de explosiones e incendios.
Bueno, llama la atención de que en la bahía esa que se menciona ahí, en Odessa, se encontraban varios buques de carga y barcos también de seguridad marítima, lo que hace presumir a las fuentes de que esas embarcaciones hayan sido blanco del fuego ruso y suman testimonios de residentes locales con sentimientos prorrusos que dijeron haber visto que 4 barcos militares extranjeros abandonaron el puerto de cuarentena. Por otro lado, Ivette, informan que después de partir hacia Caroline Bugas Spit, se produjeron poderosas explosiones que, según los habitantes de Odessa, provocaron el hundimiento de los barcos que ellos dicen que son de la OTAN, junto con sus tripulaciones. Esto es lo que digamos, consignado una agencia que se denomina, o sea, que responde a las siglas AIF. Bueno, a esto es a lo que en periodismo le llamamos noticia en desarrollo. Algo muy común que se da sobre todo cuando los acontecimientos, como ahora en el marco de la confrontación ruso-ucraniana, se producen a una velocidad vertiginosa y en una sucesión de hechos por varios flancos a un tiempo. De confirmarse esta acción y de esta acción en Odessa, el hundimiento de estos barcos aliados y de los aliados de la OTAN, estaríamos efectivamente en presencia de un golpe muy efectivo de Moscú a uno de sus adversarios más virulentos, que es precisamente la OTAN, y estaríamos también ante una demostración del inmenso poder de fuego ruso en una región como esa, que desde tiempos pretéritos ha sido un símbolo de control estratégico, porque es muy importante Odessa. Después vamos a hablar por qué. Los informes iniciales, por lo pronto, hablan de varios buques destruidos, de caos reinante en los puertos de Ucrania, y si fue así, entonces podríamos estar diciendo que cayeron mansitos en aguas de Odessa y que los otanistas, esos que dirige Jens Stoltenberg y sus aliados europeos, no van a poder seguir negando que tienen participación directa en el conflicto de Rusia con Ucrania, porque los barcos los van a desmentir. Así que el tema es, Ivette, que la OTAN ha afirmado reiteradamente que no participa directamente en la guerra en Ucrania. Sin embargo, la alianza ha proporcionado un apoyo financiero enorme a Kiev a través también de la entrega de armamento, entrenamiento, asistencia humanitaria, y se ha convertido en una organización, digamos, persecutoria y que más hostiga a Rusia, porque no olvidemos que la OTAN le ha puesto sanciones severas a Moscú. Así que en cuanto a los barcos en Odessa, también cabe recordar que con anterioridad ya se han reportado ataques rusos con misiles balísticos en la ciudad portuaria de Odessa. De eso hemos dado cuenta nosotros en otros despachos. Y estos ataques causaron daños significativos que pusieron a Zelensky en su momento y a su Estado Mayor a correr, porque Odessa es uno de los objetivos claves de Moscú. Así es, Margarita. Así es. Odessa es uno de los puntos más álgidos y más críticos en este conflicto. Recordemos que ya previamente han habido situaciones bastante específicas en este puerto. Odessa es un punto muy importante por el tipo de mercancía que llega y va. Es un puerto, por supuesto, que está en una región importante hacia el Mar Negro, y estamos hablando, Margarita, de un punto donde estaba entrando armamento a Ucrania directamente. No era solamente la salida de los cereales, como decía Vladimir Zelensky en su momento, sino también un punto de llegada de armamento de todo tipo. Y obviamente la OTAN está allí metida con sus uñas desde hace mucho rato. Para nadie es un secreto que llega armamento por todos lados, que llegan aviones, que llegan tanques, que llegan municiones. Y pues obviamente aquí es donde se evidencia su participación permanente
Así que Rusia cada vez más está fortaleciéndose en estas acciones de contraofensiva. Esta sí es una contraofensiva, no como la de Zelensky, donde ya se han ido recuperando territorios. Últimamente, el último fue en Ugledar, que ha sido uno de los éxitos más recientes de la Federación Rusa, y también en Kursk se ha venido recuperando terreno sin necesidad de disminuir la potencia del ataque. Por otra parte, Margarita, hoy pasó una noticia muy simpática, y es que en el Times, en el periódico The Times, Estados Unidos envió a Vladimir Zelensky con su plan de victoria al infierno. ¿Cómo te parece? Porque en Estados Unidos dijeron que solo podrían asignar 2.400 millones de dólares más, pero que definitivamente no tendría permiso para atacar más a Rusia en territorio ruso, y que no recibió garantías de asistencia futura o membresía en la OTAN. Porque resulta que el plan de Zelensky se describió como una lista de compras, no como una estrategia. Imagínate cómo sería, no me lo imagino lo que estaba pidiendo. Entonces, bueno, y que se prepare porque ahora el día 2 se lo va a presentar en Alemania y ahí lo van a hacer el polvo. Si ahora ya los grandes medios de prensa occidentales ya lo están haciendo pedazos. Dime tú, pues cuando se presente con ese engendro, porque eso no es un plan, es un engendro que no habla de paz, eso es de guerra nada más lo que él quiere. Exactamente, no, pues quien lo describió como una lista de compras fue un diplomático británico. Y de hecho dicen que varios funcionarios europeos están cambiando de posición, diciendo que el conflicto militar debe llegar ya a su final, que están en un callejón sin salida, y que Kiev debería ser más realista en sus expectativas. Entonces, este periódico citó también a un funcionario alemán. Lo que tú dices en este momento es que ya no le están comiendo cuento al señor Zelensky, cada vez más se ve en la práctica, y esto es por eso el enganche que quería yo hacer, cada vez se ve en la práctica cómo Rusia arrasa cada vez de una manera más contundente en todos los territorios en los que le han pretendido atacar desde Ucrania, obviamente apoyados por la OTAN, ¿no? Pero ya hasta el mismo Estados Unidos está cansado de sus salidas en falso. Entonces, pues vamos a ver qué sigue. Vemos el siguiente corte, Margarita. Tan estratégica como Odesa. A pesar de la aparente falta de detalles oficiales, las fuentes prorrusas en Odesa aseguran que los barcos que se encontraban en la bahía de Karantinaya estaban transportando no solo equipo militar, sino también personal clave para las operaciones de la OTAN en Ucrania. La destrucción de estos buques no es solo una pérdida material. Representa un golpe devastador para la moral de las fuerzas occidentales que han invertido tanto en mantener su presencia en el Mar Negro. El hecho de que estos barcos fueran hundidos sin previo aviso, con todo y tripulación, deja claro que el margen de maniobra de la OTAN en esta guerra se está reduciendo dramáticamente. Los recientes movimientos rusos no solo son un testimonio de su capacidad operativa, sino de su voluntad de desafiar a las fuerzas occidentales en todos los frentes. No es la primera vez que observamos la destrucción de infraestructura clave de la OTAN o de Ucrania a manos del ejército ruso, pero lo ocurrido en Odesa parece marcar un punto de inflexión. En muchos sentidos, esta operación recuerda a los ataques realizados en la región de Kursk, donde las fuerzas especiales Akhmat destruyeron un hangar lleno de vehículos militares ucranianos, incluyendo un tanque y varias camionetas. Estos ataques coordinados con precisión milimétrica involucraron el uso de drones para ajustar el fuego y asegurar la completa destrucción del objetivo.
Los restos humeantes del hangar, envueltos en el característico humo negro que indica la quema de material inflamable, son un recordatorio de la brutal eficiencia del ejército ruso. De manera similar, el ataque en Odessa fue orquestado con una precisión militar que dejó poco margen para la defensa. Aunque no se han dado detalles exactos sobre las armas empleadas, muchos analistas sugieren que las fuerzas rusas podrían haber utilizado bombas aéreas de gran calibre, similares a las FAB-3000 que se desplegaron en Kursk. Estas bombas, con una capacidad destructiva que supera con creces cualquier munición convencional, fueron diseñadas para generar un impacto devastador en posiciones fortificadas y objetivos militares estratégicos. La estrategia rusa en esta fase del conflicto parece clara: controlar el Mar Negro y aislar completamente a Ucrania de cualquier apoyo marítimo occidental. Las explosiones que sacudieron la bahía de Karantinaya no solo destruyeron barcos, sino que también sembraron el terror entre las filas de la OTAN. Aquí lo tienes, Margarita. Como bien lo decíamos, Rusia está cada vez más fuerte y obviamente no van a ceder en ningún caso ante estas arremetidas. Ya de por sí, ¿cómo lo diríamos? Cuando ya no son más que como pataleo de abogado, digámoslo así, en una forma muy coloquial por parte de Ucrania. De hecho, Margarita, volviéndonos a referir un poco al tema del plan de la victoria de Zelensky, precisamente una de las cosas que más aterra es que están evidenciando que este hombre pretende eh, ampliar esa confrontación a gran escala con Moscú, ¿no? Es decir, quiere arrastrar a la OTAN a una confrontación más grande. Ese es verdaderamente el trasfondo de ese plan. Entonces, es muy delicado y por eso no les gustó ni cinco, aparte del tema de la lista de compras. Ellos no están interesados en escalar el conflicto aparentemente, ¿no? Es muy bueno el tema de mantener la guerra, pero hasta cierto punto. Pero lo que sí es cierto, Margarita, es que últimamente se ha destacado que Rusia en materia militar está muy por encima de la misma OTAN. Lo dijo ya el señor exsecretario para esta fecha, Jens Stoltenberg, lo dijo recientemente. Y también otro miembro de la Comunidad Europea destacó que Rusia pues tiene una superioridad militar en el campo de armas pues nucleares y que Washington no podía apreciar el plan de Zelensky porque Rusia tiene armas en mayor cantidad y de mejor calidad que las de Estados Unidos. Así que no están muy contentos en Washington dadas estas situaciones. O sea, no pueden subestimar a Rusia más. Ya lo hicieron anteriormente y han salido muy mal parados. A mí me gustaría volver al tema de la importancia estratégica que representa para Moscú tomar Odessa, porque fíjate, es como, digamos, la perla dentro del cofre de joyas. Es Claro. lo más valioso que hay desde el punto de vista estratégico militar para Rusia. Porque el asunto es, Ivette, que tiene una importancia tal por varias razones. La primera es que Odessa es el principal puerto de Ucrania en el Mar Negro y controlarlo, eso permitiría a Rusia cortar el acceso de Ucrania al mar, que es por donde le entran esos suministros. Por eso es que esta acción que de confirmarse que eran barcos de la OTAN, sería una tremenda golpiza la que le va a dar Rusia a Ucrania, porque ya ahí le está cortando la entrada de suministros en Odessa. Y además, en segundo lugar, te digo que controlarlo permitiría también un impacto devastador en la economía ucraniana. Otra cosa es la amenaza a la economía, porque la pérdida de Odessa podría afectar significativamente la capacidad de Ucrania para exportar los granos y, por supuesto, que otros productos agrícolas también.
lo que podría desestabilizar el mercado global de alimentos. Y tercero, el acceso a Crimea. Imagínate que controlar Odessa también facilita el acceso de Rusia a la península de Crimea. Y esto, bueno, ya de por sí fortalece extraordinariamente su posición geoestratégica en la región, sin contar lo que podemos valorar como el simbolismo que representa, porque Odessa es una ciudad muy importante, simbólica para Ucrania, y tomarla sería un golpe psicológico muy significativo y un símbolo de la indestructible capacidad de Rusia, de la que vos has estado hablando hace poco y que supera con creces ya a algunos países, no digo yo todos juntos de la OTAN, porque ahí también está comprendido Estados Unidos, que tiene un poderío militar también importante. Así es, Margarita, es una situación que de concretarse, pues sería otro súper triunfo para Rusia en este momento. Odessa, como tú bien lo dices, la joya de la corona en este caso. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Veamos. Planificación que ha tomado por sorpresa a las potencias occidentales, quienes ahora deben reconsiderar su enfoque en una región donde Rusia ha demostrado ser el actor dominante. En cuanto a los números, se calcula que cada uno de estos barcos militares hundidos representaba una inversión millonaria para la OTAN, sin contar las vidas humanas perdidas en el ataque. Las estimaciones sobre el costo de las embarcaciones varían, pero cada buque podría valer entre 500 a 1.000 millones de dólares. Esta cifra incluye el armamento avanzado a bordo, las tecnologías de radar, los sistemas de defensa y, por supuesto, el entrenamiento de las tripulaciones. Perder estas embarcaciones es un golpe financiero y estratégico que la OTAN no puede permitirse. Especialmente un momento donde el apoyo a Ucrania está siendo intensamente debatido en los parlamentos occidentales. La guerra en Ucrania ha visto un cambio drástico en las tácticas de combate, y el uso de ataques quirúrgicos por parte de Rusia ha sido una de las claves de su éxito. Odessa, con su importancia estratégica como puerto y centro logístico, ha sido uno de los objetivos principales de las fuerzas rusas desde el comienzo del conflicto. La ciudad, ubicada en la costa del Mar Negro, es crucial para las operaciones militares y económicas de Ucrania, y su control es visto como un premio para cualquiera de las partes que logre consolidar su dominio en la región. El impacto de estos ataques no se limita a la pérdida de los barcos de la OTAN. También envía un mensaje claro a los aliados occidentales de Ucrania. Rusia está dispuesta a hundir cualquier esperanza de intervención marítima extranjera en el conflicto. La destrucción de estas embarcaciones, algunas de las cuales estaban equipadas con sistemas avanzados de defensa aérea, demuestran que no hay lugar seguro en el Mar Negro para los aliados de Ucrania. Esto ha combinado con el despliegue continuo de los drones de reconocimiento y artillería de largo alcance. Ha creado un ambiente donde cualquier intento de apoyo externo es extremadamente arriesgado. Además de los barcos hundidos, se sospecha que varios de los sistemas de defensa aérea desplegados en las zonas fueron neutralizados por los ataques rusos. Esto pone en duda la capacidad de Ucrania y la de sus aliados para defender sus posiciones clave en Odessa y otras zonas costeras. Con la pérdida de estos recursos, el control del espacio aéreo y marítimo en la región se vuelve cada vez más incierto. Así lo tenemos, Margarita, y es que ya volvemos en la región de Odessa, se ha vuelto, este es uno de los tantos ataques, porque recientemente, hace unos días, hace más o menos hacia el 30 de septiembre, ya se había confirmado otro ataque en esta región, pero en la zona de Stetkovska también, donde había una instalación
donde se albergaba a combatientes occidentales, incluidos mercenarios, contratistas europeos de origen francés, más de 70 militares que fueron eliminados y otros 20 que resultaron heridos. Como lo estamos mencionando, además manejaban equipo estándar de la OTAN, ¿sí? Digamos que es otro punto muy importante que está siendo prácticamente controlado por la Federación, por las tropas de la Federación Rusa. Están en ese avance sin precedentes y pues ya no es un cuento por allá, ¿no? De otros, de una imaginativo, sino es algo real, algo que está ocurriendo y que Sí, definitivamente subestimaron las fuerzas rusas. todo el tiempo lo hacen. Y fíjate que cada minuto que pasa, Ivette, se actualizan las acciones en el terreno de combate. Y ahora también se informó de que un caza ruso Akhmat destruyó un hangar con un tanque y camionetas de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Sucha, en la región de Kursk. Así que la información sobre esto la proporcionó un luchador con el distintivo de llamado Moscú, según RIA Novosti, y dijo que durante la operación los exploradores del grupo AIDA identificaron una posición que estaba oculta con un tanque militar ucraniano, donde también entregaban municiones. Así que el ejército ruso eligió, según ellos, el momento oportuno en que varias camionetas entraban en el hangar y atacaron con una montura de artillería y un tanque. Dicen también que el fuego se ajustó mediante drones. Además, en fin, todo esto nos da la medida, Ivette, sin ir más a más detalles, de que la ofensiva militar especial de Rusia sigue avanzando, se sigue potenciando y asestando golpes duros en lugares sensibles para las tropas ucranianas, como Odessa, mientras Zelensky sigue entreteniendo a los mentores de Estados Unidos y de la OTAN sobre ese engendro que yo te decía del plan de la victoria, que le quiere mostrar como que él quiere pedirle consenso, quiere pedir opinión, a ver si le quedó bien, si le quedó bonito. Lo quiere mostrar a los aliados de Ucrania en una reunión que se va a llevar a cabo en la base militar de Ramstein, en Alemania, el 12 de este mes. Así es que dicen que ese plan incluye pasos claros y concretos para mostrar una victoria contra Moscú. Y que Zelensky ha mencionado que el plan se ha desarrollado en colaboración con su equipo y que va a buscar el apoyo de los líderes internacionales para detener la agresión rusa y asegurarse un final justo para la guerra. Yo creo, mira, que ni él mismo se lo cree, Ivette. Para los que han podido acceder al contenido de ese plan de la victoria, dicen que no hay ni uno solo de los puntos que hable de paz. Y él no está dispuesto a ceder ante las propuestas que hace Moscú y los requisitos que pone la parte rusa. Así es que el plan de la victoria lo va a tener que hacer un rollito y ya sabes. Bueno, hasta aquí el comentario de hoy. Gracias por el tiempo que nos han concedido este día sábado, que supuestamente es para que todos descansen, vean películas por Netflix, por Google, por donde sea, por YouTube. Pero bueno, se entiende que hay necesidad de estar permanentemente informados, sobre todo cuando hay enfrentamientos bélicos tan peligrosos que tienen en vilo a la humanidad en Europa del Este y en el Medio Oriente. Así es que gracias, les reitero por la sintonía. Los dejo con Ivette. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, les damos a nuestra audiencia, gracias por seguirnos, por estar con nosotros en todos los espacios de análisis y obviamente sus comentarios, sus likes nos aportan para seguir creciendo. Los invitamos a que se sigan sumando al proyecto de la Patria Grande liderado por nuestro director, el J.
Juan José del Castillo. No olviden suscribirse al canal y hacerse miembros de la Patria Grande. Por ahora los dejo con una frase del día. No luches en una batalla si no ganas nada con la victoria. Lo dijo Erwin Rommel. Por ahora los dejo hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.